Hola, buenas tardes a todos. Espero que se me escuche correctamente. Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo jacobeo de conferencias que organiza la Archicofradía del Apóstol Santiago con motivo del Año Santo. Celebramos ya la quinta sesión y lo hacemos con un gran amigo de esta casa, del Centro Internacional de Acogida al Peregrino, que es Manuel Rodríguez, al que muchos conocerán porque es reputado periodista y escritor. Brevemente le introduciré diciendo que Manuel es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Santiago. Bueno, se podría definir a Manuel pues usando una de sus muchas facetas profesionales. Ya he dicho que es escritor, que es periodista, es investigador también, pero yo creo que sobre todo debemos decir que ante todo y sobre todo es peregrino. Y bueno, desde el comienzo de su trayectoria profesional ha trabajado en diferentes medios de prensa escrita y también en diferentes cadenas radiofónicas hasta que en aproximadamente el año 92 pues comenzó a trabajar como técnico de la Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo. Y allí en sus diferentes departamentos pues puedo decir que hizo gala de su buen hacer, ¿no? Es bien conocido en el mundo jacobeo por su labor de comisariado en múltiples exposiciones, por la dirección también de jornadas y de congresos sobre cultura jacobea y por su labor también de conferenciante. Además, pues es ensayista, es articulista en múltiples publicaciones especializadas, tanto del mundo de la comunicación como de la cultura jacobea. Desde luego, desde la posición que ocupa y que ocupó en la Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, pudo vivir todos esos años santos compostelanos de los que nos va a hablar en primera mano y de los que nos va a hablar esta tarde. Y sobre todo porque durante estos años pues, asumió incluso pues, varios cargos de responsabilidad. No nos olvidemos de que, por ejemplo, coordinó la oficina de prensa de Xacobeo 93. Bueno, yo creo que se podría decir muchísimas cosas de Manuel, sobre todo porque además yo creo que aquí en esta casa le tenemos todos muchísimo cariño, pero sin más voy a dejar que proceda con su intervención de esta tarde, en donde nos va a hablar de los años santos y de Xacobeo, juntos pero no revueltos. Vamos a escuchar sus palabras. Buenas tardes. Voy a hablar en castellano porque, bueno, sé que afortunadamente hay gente de fuera de Galicia, incluso de fuera de España, y para que nos entendamos y bueno, simplemente darle antes de nada las gracias a Susana por su presentación, darle las gracias también a la Archicofradía, que siempre se arriesgan a confiar en mí en estas cosas y bueno, uno hace lo que puede. Ya que estamos en el Año Santo, gracias también, por supuesto, a todas las personas que vais a seguir esta charla ahora o después en diferido. Estamos en el Año Santo de 2021, que se ha prolongado hasta el 2022 y que tiene una significación que es de carácter histórico. El Año Santo, como tal, nace en la Edad Media. No voy a entrar en eso porque no es el tema de esta charla. Hay sobre todo dos teorías sobre si empieza en el siglo XII o empieza un poco posteriormente a principios del siglo XV, en fin. Hay posiciones en ambos sentidos, pero lo que es importante es que el Año Santo compostelano nació pensado para atraer más peregrinos a la ciudad de Santiago de Compostela, que lograban una serie, como es sabido, como sigue siendo actualmente, una serie de indulgencias especiales visitando el sepulcro del apóstol y cumpliendo, como sucede hoy también, una serie de requisitos que establece la Catedral de Santiago. Hay un punto en común que a la hora de analizarlos destaca siempre, que el Año Santo como tal, la idea de crearlos para, de alguna manera, reforzar el santuario compostelano, tuvo éxito. Si nos vamos a los años santos que yo sí que no he estudiado, que son los anteriores al siglo XX,
pero intentando preparar ese libro del que voy a hablar ahora brevísimamente, tuve que, desde luego, buscar las fuentes y ya se veía perfectamente, vi perfectamente en lo poco que hay publicado, lo poco que están estudiados los años santos compostelanos, que si algo habían sido era un revulsivo de la peregrinación a Santiago. Es significativo, por ejemplo, si defendemos que, como defienden profesores como López Alsina, que el Año Santo empezaría, independientemente de que hubo jubileos anteriores por hechos concretos, por hechos específicos, incluso algunos de alcance anual, que de forma regular, que se viene celebrando desde el siglo XII, como sostienen algunos, como decía antes, o desde el siglo XV, como sostienen otros, pues bien, en el caso, por ejemplo, de que empezaran a celebrarse imitando a Roma, saben que el Año Santo romano empezó en 1300, pues en el caso de que aquí comenzaran a celebrarse a principios del siglo XV, es muy significativo que, por ejemplo, las peregrinaciones inglesas, cada vez que era Año Santo en ese siglo XV en Santiago de Compostela, el número de barcos legales que llegaban a Santiago con peregrinos ingleses se multiplicaba. Y hay otros datos que refuerzan que el Año Santo, insisto, fue un éxito rotundo con sus momentos, con sus altibajos, porque evidentemente cuando hablamos de tantos siglos las cosas no siempre alcanzan la misma efectividad y tienen la misma proyección. Si nos centramos ya en los años santos del siglo XX, que ese libro que está agotado, por cierto, no lo van a poder conseguir, lleva varios años agotados. Yo cuando me propuse hacer este libro fue justamente porque fue a través de la Asociación de Periodistas del Camino de Santiago, APEDSA, a los que, hablando un día sobre lo que estaba siendo el Año Santo del 93, ese octubre 93, les dije, pues, los años santos como tal, que apenas están estudiados, siguen sin estar estudiados. Entonces, yo con mi vocación periodística, que no de historiador, decidí saber qué era aquello en lo que estaba trabajando, qué significación habían tenido los años santos, pues hasta donde yo pude estudiarlos, básicamente a través de la prensa, que fue a lo largo del siglo XX. Y el resultado fue este libro que ven ustedes ahí y cuyo subtítulo, Crónica de un Renacimiento, hace honor a lo que fui descubriendo de esta celebración. En el siglo XIX, ese revulsivo que eran los años santos, siguieron siéndolo, pero en una iglesia compostelana totalmente decaída, en una ciudad de Santiago con excepciones, pero muy también alicaída, y los años santos, incluso en ese periodo de decadencia terrible que fue el siglo XX para el santuario compostelano, el siglo XIX, perdón, incluso los años santos eran pequeños, eran casi el único revulsivo. Poco más tenían que una dimensión local, con excepciones, pero eran el único revulsivo. ¿Qué sucede? Que en el año 1879 se redescubren las reliquias del apóstol Santiago en la parte trasera del altar mayor de la catedral, gracias a un cardenal, a un arzobispo que era el cardenal Payá, que debiera tener un monumento en Santiago bien grande, porque en una catedral, en un arzobispado completamente anquilosado, sin iniciativa para nada, amedrentado por todo, habían perdido el voto de Santiago, el cardenal Payá vino decidido a reactivar el santuario compostelano, y la fórmula que vio, la lógica además, en unos tiempos donde los peregrinos ya no venían por el Camino de Santiago, fue reactivar el Año Santo. Y para reactivar el Año Santo, cuya significación era peregrinar a la tumba del apóstol, necesitaba que los huesos, que las reliquias del apóstol, perdidas, al menos desde el siglo XVI, volviesen a estar presentes en algún lado. La operación de búsqueda tuvo éxito, se encontró una pequeña arca con unos fragmentos óseos que Roma y una serie de especialistas de aquel tiempo consideraron que sí podían ser los del apóstol Santiago. Se creó, vamos a pasar de imagen, a ver si somos capaces. Ahí. Bueno, pues se readaptó
lo que había sido el mausoleo romano, donde habían aparecido las reliquias del apóstol, el sepulcro del apóstol, y se volvió a hacer visible al apóstol como tal. La significación de ese acto del cardenal Pallá fue definitiva. De alguna manera, entre comillas, volvían a estar visibles. El cuerpo del apóstol volvía a estar visible en esa urna que se creó ex profeso en aquel momento para resguardar y exponer de nuevo a los fieles, a los peregrinos, las reliquias apostólicas. Y el propio Pallá ya no le dio tiempo a cumplir la segunda parte de su proyecto, que era la revitalización de los años santos compostelanos, y esa misión va a recaer en el cardenal Martín de Herrera, que llega como nuevo arzobispo, es también cardenal, y él desde el año santo, ya entramos a los años santos del siglo XX, en el año santo de 1909, va a poner en marcha evidentemente la única forma de que vinieran peregrinos al año santo en aquel momento, en aquellos tiempos, era que de alguna manera se contactase en primer lugar con los arciprestazgos, con las otras diócesis de Galicia, que era lo más cercano, y animarlas a que peregrinaran a Santiago. Y esto fue lo que hicieron la mayoría de las diócesis gallegas. Empezaron a organizar grandes peregrinaciones con un gran aparato organizativo que después veremos para que de nuevo el santuario compostelano volviese a tener ese dinamismo perdido. Martín Herrera empieza a trabajar, como digo, ya en el año santo de 1909, el primero del siglo XX, y va a ser un éxito. Se multiplican las presencias, se superaron posiblemente los 200.000 peregrinos. Las cifras no son fiables o no son realmente, hay que sacarlas por aproximación, pero bueno, podemos estar hablando de 140, 150, 200.000 peregrinos ese año de 1909. Y fueron peregrinaciones que la mayoría, prácticamente no había peregrinaciones individuales, y eran peregrinaciones que alcanzaban los 1.000, 2.000, 3.000 peregrinos, muy significativas. Y también, que es el tema que a mí más me interesa, pero yo no voy a analizar el año santo desde el punto de vista espiritual, religioso, no es mi tema, pero sí cómo la sociedad y el año santo, la ciudad de Compostela y el año santo, los peregrinos y el año santo conviven, se relacionan, en fin, ese mundo que genera el año santo en torno a sí. Bien, pues ese año santo de 1909, sabiendo que se iba a incrementar el número de peregrinos a la ciudad, se toma la primera significativa iniciativa civil vinculada a aprovechar ese flujo de peregrinos, que fue la exposición gallega, la exposición regional de 1909, de la que quedan algunos restos en la ciudad de Santiago. Por ejemplo, queda uno de los pabellones en la Alameda, que es actualmente una guardería, y otros, desgraciadamente, cuando unos edificios preciosos que imagino que muchos habrán visto, vino un temporal y se los llevó a una parte de ellos, pero la iniciativa ya estaba ahí. Ya se quería vincular celebración religiosa con aprovechamiento civil. Y en este momento realmente todo pasaba por el arzobispado. La programación y la preparación de la exposición se realizó siempre con la anuencia del cardenal Martín Herrera, siempre un poco la iglesia, la catedral, el arzobispado estaban por detrás de casi todas las iniciativas, y este sistema que nace en 1909, con el siglo, se va a perfeccionar en el año siguiente, en el año 1900. Vamos a pasar, a ver si pasa. Bueno, por cierto, que ahora que veo la foto se me olvidó. Comento rapidísimamente, hubo peregrinaciones en 1909, hubo peregrinaciones gallegas, casi todas, el 100% fueron gallegas, con dos excepciones muy significativas y muy singulares. Hubo una peregrinación inglesa
encabezada por el arzobispo de Westminster, que es esta que están viendo en la foto, que fue recibida por la prensa compostelana, además, con grandes bienvenidas en idioma inglés, y hubo otra que vino de Alemania, más pequeña, unas 20, 30 personas, pero también significativas. Conocían el Año Santo por sus antepasados, conocían la existencia del Año Santo compostelano y de alguna manera, aunque sean peregrinaciones poco más que muy esporádicas, muy anecdóticas, vinieron a Santiago. Aquí este es el cartel de la exposición regional gallega, como les decía, de 1909, vinculada ya al Año Santo compostelano, y vamos al siguiente Año Santo, 1915. En 1915, esas peregrinaciones, esas grandes peregrinaciones que en 1909 habían llegado, bueno, sin una estructura organizativa marcada, definida, pues bien, en 1915 el cardenal Herrera se empeña en que estén perfectamente estructuradas para que todo funcione de alguna manera como un reloj. Entonces es cuando se establece que esas peregrinaciones organizadas, de nuevo con miles de fieles de toda Galicia, eran peregrinaciones un poco manu militari, el cardenal Herrera exigía a las otras diócesis gallegas que organizasen peregrinaciones a Santiago en el Año Santo, que los vecinos de sus diócesis viniesen a Santiago a ganar el Año Santo y venían por los más diversos medios de transporte. No estamos hablando todavía del Camino de Santiago, que prácticamente en este periodo no existe, apenas se habla de él y menos se peregrina por él. Bien. Pues en 1915 se va a crear para precisamente coordinar y potenciar, o sea, para que haya más, se va a crear la Junta Central del Año Santo, que estaba presidida por el propio arzobispo y que estaba controlada totalmente desde la Iglesia. El éxito de esta Junta va a ser muy grande y y su influencia se va a proyectar hasta prácticamente los años santos posteriores a la Guerra Civil, donde la cuestión va a ser distinta, como veremos en su momento. Les voy a leer, por ejemplo, para que vean el nivel de organización que se quiere establecer en este Año Santo de 1915 con estas peregrinaciones que, por cierto, comento rapidísimamente, empezaban en la Alameda y venían desfilando por la ciudad, con música, con banderines, con las autoridades de la ciudad siempre al frente, las autoridades eclesiásticas siempre al frente, y todas entraban por el Obradoiro, subían por la escalinata, aquí como ven en la foto, y curioso, muchas salían hoy no es así, salían por la Puerta Santa, una cosa curiosa. Y esta organización que establece la Junta Central del Año Santo, la de 1915, la voy a leer, estaba formada por 15 comisiones, para que vean, como decía, su altísimo nivel de organización. Participaban gente de la Iglesia, civiles, gente de las autoridades municipales, en cada comisión había un poco de todo, pero insisto, siempre mandaba el arzobispo. Bien, pues estas 15 comisiones fueron las siguientes: invitación de prelados y cabildos, establecimiento de las fechas de peregrinaciones, era muy importante, para que no se juntaran todas en los mismos periodos, preparación de las peregrinaciones, ordenación de las peregrinaciones para su desfile por la ciudad. Estos son es el nombre exacto de cómo se llamaban. Visita a los monumentos artísticos, cultura también. Hospedaje a las personas distinguidas, hospedajes generales para peregrinos, tarifas especiales de ferrocarril y automóviles, ordenación de peregrinaciones dentro de la catedral, cocina económica para peregrinos pobres, protección de peregrinos, estadística de comuniones dadas en la catedral, propaganda, recuerdos piadosos, es cuando nace la medalla que se sigue utilizando todos los años santos, himno de las peregrinaciones, que se crea y que es el himno que está funcionando, creo recordar, desde 1920. Bien, me quedo con un detalle, por ejemplo. Una de las comisiones era la de cocina económica para dar de comer a los peregrinos pobres. Bien, pues ofrecía el siguiente menú. El menú más caro tenía un coste de 0,50 pesetas y consistía en ración de carne con arroz y media libra de pan. Y el más barato, que costaba 0,20,
Era una taza de potaje de garbanzos y patatas con arroz y media libra de pan. La organización de cada una de las peregrinaciones tenía que comunicar a la cocina económica con varios días de antelación el número de peregrinos que iban a ser atendidos o que querían que se atendiese en la cocina económica, porque, y es un dato significativo, que hay que poner entre comillas, no podían atender a más de 800 personas. Eso es un nivel de organización enorme, no podían atender a más de 800 personas, como si atender incluso a 80 fuese sencillo. Bien, pues esto funcionó como un reloj en el año santo de 1915. Y vamos a avanzar. Por cierto, que se me olvidó, es un detalle curioso, ¿no? En el año santo de 1909 es la primera vez que viene un rey de España a hacer la ofrenda al apóstol en año santo. Vino Alfonso XIII, por cierto, y después, hasta que España volvió a ser una democracia con Juan Carlos, eso no volvió a suceder. Por eso es un dato curioso de cómo trabajaba y la influencia que tenía el cardenal Herrera. Bien. En 1920 iba a contar que este aprovechamiento que empieza en 1909 de hacer grandes actividades, grandes programaciones civiles de carácter socioeconómico, poco a poco se va a ir incorporando a eso también el mundo de la cultura. Entonces, en 1920, que es un año que no tiene el vigor de 1915, pero que fue también importante, se organiza la primera exposición de arte gallego y se empieza a organizar también ya el Día de Galicia, se empiezan a hacer una serie de actividades complementarias que siempre se relacionan con el Año Santo. Como ven aquí, exposición de arte gallego, Año Santo, perfectamente vinculada a la programación civil, a la programación cultural del Año Santo. Siempre para aprovechar esa mayor afluencia y al mismo tiempo para que la ciudad de alguna manera se aprovechase de todas esas actividades. Vamos, en el año santo de 1926, que es el primero de este ciclo de cuatro años, 1909, 1915, 1920 y 1926, llega por fin la primera peregrinación, gran peregrinación de fuera de Galicia, no extranjera, pero del resto de España, que es una multitudinaria peregrinación de aragoneses y catalanes que habían organizado varias diócesis y que fue recibida en Santiago con todos los honores, lógicamente, porque era una peregrinación organizada de muchísima afluencia. Y ya que el tiempo pasa volando, vamos a centrarnos ya en el segundo ciclo de Años Santos, que es el ciclo donde va a predominar de principio a fin, casi hasta el fin, la estructura política que surge a finales de los años 30 con el régimen franquista, con la dictadura. Entonces, que va a tener, sí, vamos a pasar, va a tener luces y sombras. Sombras en el sentido de que la organización del Año Santo ya no va a estar controlada al 100% por la Iglesia compostelana, por el arzobispado compostelano, ya no van a ser peregrinaciones exclusivamente con un contenido religioso, sino que van a ser peregrinaciones, las de los Años Santos de este ciclo, que empieza en el 37, 38, que continúa en el 43, en el 48, en el 54 y después ya desde los años 60, pues sobre todo las primeras años santos del 38-39. El 38, el año santo natural era el 37, pero se prolongó a 1938 por problemas, por consecuencias de la guerra. El Papa consideró que muchos peregrinos que hubiesen querido venir a Santiago para ganar las indulgencias plenarias no pudieron venir y se prorrogó a 1938, un poco como ha pasado ahora, ¿no? por la epidemia de COVID. Y es curioso, bueno, hay miles de anécdotas, cientos de anécdotas que no voy a poder contar, pero esta sí que no me resisto a no contarla, y es lo siguiente.
Santiago de Compostela estaba de arzobispo, no de cardenal, sino de arzobispo, el arzobispo Muniz de Pablos. Bien, entonces Muniz de Pablos es el señor que ven ahí, al lado de Franco, era el arzobispo de Santiago, y era un hombre muy contradictorio. Yo creo que es una figura para estudiar, porque se dijo que era falangista, se dijo que era antifalangista, en fin, yo creo que era más bien antifalangista. ¿Por qué? Esta foto fue utilizada muchísimo para decir que estaba realizando el saludo fascista, el saludo falangista como Franco. Yo creo que más que eso estaba saludando y estaba forzado, porque él fue de los prelados españoles que al final de la guerra consideraron que había que todos teníamos que perdonar, que todos teníamos que volver a llevarnos como hermanos, que la guerra había terminado y que empezaba otra cosa. Franco no estaba de acuerdo con eso, y para que vean que realmente Muniz de Pablos no era de su cuerda, Franco no realizó la ofrenda del Año Santo hasta el Año Santo de 1948. No vino en el 37, bueno, estaba la guerra en plena efervescencia, no vino en el 38, aunque sí vino a la ciudad, pero no para realizar la ofrenda, no para encontrarse con Muniz de Pablos, no vino en el 43 tampoco. Entonces, en fin, yo creo que hay que reivindicar la figura de Muniz de Pablos, porque yo creo que supo estar, imagino yo, que donde debía estar la Iglesia en aquel momento, ¿no? Siguen las peregrinaciones del régimen, fueron todas, si en el ciclo anterior eran multitudinarias las peregrinaciones de los arciprestazgos, de las otras diócesis gallegas, ahora van a ser multitudinarias de miles y miles de personas las peregrinaciones de los Años Santos vinculadas al régimen. Vamos a pasar. Van a ser multitudinarias. Por ejemplo, hubo algunas peregrinaciones de la falange con 15, 20.000 asistentes, otras peregrinaciones de la Iglesia, pero muy vinculadas al régimen, como en aquellos tiempos era Acción Católica. Acción Católica llegó a reunir en 1948, creo recordar, a 35.000 personas en la ciudad, que saturaron la ciudad. La ciudad no daba servicios para tanta gente. Y un detalle que me interesa dejar patente es que, curiosamente, en el Año Santo del 43 y del 48 comienza a recuperarse para la investigación e incluso para la peregrinación el Camino de Santiago. El régimen, bueno, pues con una visión del apóstol Santiago un poco vinculada a esa visión de esa España ultracatólica, ultranacionalista, y con Santiago como santo y seña, pues descubren que ese Santiago también había tenido una proyección a nivel europeo como el apóstol de los peregrinos de las largas distancias que venían de toda Europa hasta este Finisterrae, y de alguna manera le atrae esa idea y comienzan a promover los estudios, que algunos libros siguen siendo claves de ese periodo, y también la propia estructura del régimen, las propias organizaciones del régimen comienzan a organizar las primeras peregrinaciones. Es muy significativa esta que ven en esta imagen, que realizaron desde Roncesvalles, siguiendo el camino francés, realizaron desde Roncesvalles peregrinos universitarios del SEU, del sindicato universitario, que era un sindicato evidentemente franquista, pero fue una peregrinación súper simbólica, súper importante, y que de alguna manera empezó a abrir camino. Pasamos ahora al Año Santo de 1954, vamos muy deprisa, porque, en fin, para dar una visión global, en el Año Santo de 1954, ese control total, esa falta de protagonismo que había perdido la Iglesia compostelana, porque Muniz de Pablos no era santo de devoción de Franco, pues a ese poder, a esa influencia sobre la programación del Año Santo que establecía el gobierno franquista,
le va a salir un contrapeso, pero un contrapeso que era un gran diplomático y que consigue, en beneficio de la ciudad de Santiago y del Año Santo, consigue mantener unas buenas relaciones con Franco, y es que en 1953 había sido nombrado el nuevo arzobispo de Santiago, que era el cardenal Quiroga, había sido nombrado justamente eso, cardenal. Y ya en Roma, a finales de 1953, empieza una nueva visión de cómo hay que proyectar el Año Santo. Es el Año Santo de 1954 va a ser el primero que se difunda fuera de España, fuera de Galicia, y su protagonista esencial va a ser este señor, que era el cardenal Quiroga. Era un hombre muy influyente, con mucha presencia en la Iglesia a nivel internacional, y consigue, por ejemplo, reunir a dos figuras legendarias de la Iglesia, aparte del mismo, en Santiago en torno a la festividad del 25 de julio, la festividad de Santiago. Ven aquí el cardenal de París, que era en aquel momento una de las personas más influyentes de la Iglesia mundial, el cardenal Feltén, y este señor que ven aquí, que le sonará a todos, que es el cardenal Roncalli, cardenal de Venecia, que acabaría siendo el Papa Juan XXIII, un pocos años después. Pues esas tres figuras están en Santiago en torno al Año Santo, en torno a la fecha del 25 de julio, la ciudad de Santiago en el Año Santo del 54. Roncalli, que tampoco era amigo de Franco, se fue el día anterior para no coincidir con él, porque Franco, desde el año 48, una vez que se muere Muniz de Pablos, sí va a realizar la ofrenda del Año Santo hasta su muerte. La última la hará en el Año Santo de 1971. Bien. Les voy a leer, por cierto, que lo tengo por aquí, como para que vean esa nueva cara del Año Santo, esa cara ya internacional del Año Santo que nace en el 54, como el cardenal Quiroga, aprovechando que va a recibir el capelo cardenalicio en Roma, realiza varias entrevistas donde promueve sin parar el Año Santo, y también empieza a promover y a promocionar la significación del Camino de Santiago. En una entrevista de Radio Vaticano, Vaticano, dice lo siguiente, estando en Roma, dice: la hierba ya no crece en las sendas que conducen a Compostela. Y añade que se está avanzando en la organización de las peregrinaciones para el Año Santo del 54 desde varios países, y que se está llevando a cabo una intensísima actividad eclesiástica de estudios y de reuniones, y advierte él, y una novedosa actividad cultural y científica complementaria con la celebración en la ciudad de congresos científicos internacionales, como ya los anunciados de pediatría, farmacia, cirugía, etcétera, etcétera. Esto lo dice el propio cardenal Quiroga. Estamos entonces en una estructura donde todo esto se va a organizar con el dinero del gobierno, pero al mismo tiempo esa perdida influencia de la Iglesia resurge. El cardenal Quiroga, siempre en buena sintonía con Franco, no le quedaba otra, consigue que la ciudad de Santiago en 1954 sea un centro de actividades de todo tipo. Se celebran, bueno, en fin, es que sería imposible resumirlas todas. Y llegan, es el primer año que ya llegan peregrinaciones extranjeras en un número significativo. Fueron unas 60 peregrinaciones extranjeras organizadas. La más importante fue, sin duda, la peregrinación que vino de París, organizada por la Asociación de Peregrinos de París, que había nacido en 1950, y que una parte de ellos además vinieron haciendo el camino, y fue también un acto multitudinario. Hubo otras peregrinaciones de jóvenes que se organizaron. Ven esta foto, que por cierto también es una foto significativa, porque todas las peregrinaciones organizadas se hacían su fotografía desde los años 40 en las escalinatas o de Platerías, como es este caso, o de la Quintana, serán mucho mayores. Es otro clásico de los años santos que surgen en los años 40. Estos peregrinos habían venido por el camino portugués, por cierto, que es otra novedad. Los hay de Francia, de Holanda, lo que son Países Bajos, Alemania, España, en fin. Llegamos al Año Santo de 1965. Toda esa internacionalización del Año Santo que comienza en 1954 se va a multiplicar por 2, por 3, por 4 en el Año Santo de 1965.
Desde los años 60, desde finales de los 50, el gobierno español estaba interesadísimo en promocionar el turismo como una fuente de apertura del país hacia el exterior y también de consecución de divisas. Entonces, se ve el Año Santo compostelano, además, sin ningún disimulo, se proyecta como un gran evento religioso, por supuesto, pero también como un gran evento turístico-cultural. Y es el Año Santo donde van a nacer, en 1965, digo, las estructuras específicas de ese Año Santo. La actividad cultural comienza, sobre todo en el año 54, en colaboración con el gobierno, ya de manera casi masiva, y ya en el 65 se le incorporan, se hace la primera campaña de promoción específica, ya bien organizada a través del Ministerio de Asuntos, del Ministerio de Información y Turismo en gran parte de los países de Europa. Se hacen los primeros proyectos de promoción del Camino de Santiago, en fin, todo vinculado a promover el Año Santo, a que viniese mucha gente, y se crean, como digo, las infraestructuras. La más importante, la más significativa vinculada a la peregrinación es esta que ven aquí en la foto, que es el Burgo de las Naciones, que estaba donde hoy está pues, la Facultad de Periodismo y algunas infraestructuras más. Se acogía con precios populares a peregrinos, tanto que llegasen por el camino como por cualquier otro medio de transporte, y fue, aunque se inauguró un poco tarde, funcionó bastante bien y funcionaría posteriormente en los siguientes años santos del 71, del 76, incluso del 82, donde ya empieza a desaparecer y se empiezan a surgir las nuevas infraestructuras que vemos hoy. Pero también es el año en que se inaugura y a partir de ahí es donde yo creo que está pendiente también este estudio, estudiar cómo influyeron los años santos en la ciudad de Santiago que hoy vemos, incluso urbanísticamente, porque no solo surge el Burgo de las Naciones, se transforma el hospital de los Reyes Católicos, se transforma en el actual hostal y se crea el antiguo hospital de Galeras, que fue el hospital de referencia de la ciudad, incluso de Galicia, durante muchos años, y otras infraestructuras. En el 71 y 76 se pone en marcha la estación de autobuses, en el 65 incluso se piensa en ampliar el aeropuerto de Santiago de la Bacolla, por si venía el Papa, lo pide el propio cardenal Quiroga, y que por cierto hay otra anécdota que no me resisto a contar rapidísimamente, que es la siguiente. El cardenal Quiroga se reúne con Franco en Madrid para decirle que por favor, que él, como era un hombre influyente, estaba intentando que viniese el Papa Pablo VI, que iba a ser el primer Papa de haber venido, que hubiese venido a un Año Santo compostelano, incluso a la propia ciudad como tal, y entonces Franco, que tenía informes del ministro de Transportes y de otros que estaban absolutamente en contra, le dice, refiriéndose al Papa, ¿y si no viene? Y le responde el cardenal Quiroga, ¿y si viene? No vino al final, pero bueno, pero sí posteriormente se consiguió que se ampliase el aeropuerto de La Bacolla. Bien, esa es la realidad. La ciudad empieza a girar y a desarrollarse, incluso la ciudad de Santiago, en torno a los años santos. Y el propio camino empieza, gracias a los años santos, empieza a recuperarse. Bien, pues frente a esas peregrinaciones del régimen está surgiendo la nueva sociedad española y de aquellas peregrinaciones tan estrictas, tan serias que veíamos a principios del siglo XX, llegamos a estas peregrinaciones que ven ustedes ahí. Esta es una de las múltiples peregrinaciones que mezclaban religiosidad y mundo lúdico que se van a organizar desde el Año Santo de 1965. Esta es una peregrinación de jóvenes de toda España en Vespa, y una intensísima programación de verano en la ciudad, tanto de congresos, de conciertos, congresos incluso dedicados específicamente al tema del camino, al tema del mundo jacobeo. Esta foto corresponde a unas justas que se celebraron en el Obradoiro, que se llenó de arena para proyectar estas justas. Suena en el año 54 y 65, empieza a sonar la música clásica en Santiago, se celebran los festivales de Santiago, viene la Orquesta Nacional de España. Eran eventos absolutamente novedosos en la ciudad gracias a esta programación que propician los años santos. Y en el año santo del 65 llegan
un número notable de peregrinos a pie. Algunos, la mayoría se registraron, pero otros no. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo. Yo vine en el año santo del 76 y no peregriné paso a paso desde mi pueblo en Sarri, no estoy registrado como peregrino del año santo del 76. Pero es curioso en esa apertura. Ven este peregrino catalán que llegó desde Barcelona, vinieron desde Barcelona, 85 días, paso a paso. El banderín de la peregrinación está en catalán. Es una cosa curiosísima. Hay apertura. El año santo ya no es solo religiosidad, es un conglomerado de muchas cosas que llenan de vida a la ciudad, que llenan de vida a la catedral, que llenan de vida todo el ambiente de la peregrinación. Bien, pasamos el año santo de 1971. Pasó bastante desapercibido. El cardenal Quiroga no está ya, había muerto a principios de ese año y se notó muchísimo. Es curioso, pero simplemente por la ausencia de una persona, el año santo ya no fue lo mismo. El régimen franquista también ya empezaba a entrar en decadencia, empezaba a dar síntomas graves de agotamiento y el año 71 fue, bueno, volvimos un poco casi a los años santos del siglo XIX. Sí hay un dato que es importante en el año santo del 71, también anecdótico si quieren, pero significativo, que es en el año santo de 1971 nace la misa del peregrino a las 12, porque aunque no hubo muchos peregrinos en relación con el 65, lo que sí había era cada vez más peregrinos que llegaban a la ciudad de manera al margen de las peregrinaciones organizadas, en coche, ya mucha gente viajaba en coche, en tren, mucha gente ya venían en plan familia al año santo. Entonces, esa gente que no participaba de una peregrinación organizada había que darles una solución y nace para atenderlos la misa del peregrino que hoy conocemos. Y nos pasamos ya al último año. El año 76 pasa muy desapercibido porque acaba de morir Franco, la ciudad está en una efervescencia en que todo es política, todo es una actividad ajena a este mundillo. Y después el año santo de 1982, que también están haciendo la España autonómica, todavía no hay esa presencia de las administraciones que hubo antes con el franquismo y habrá después con la autonomía, pero sí es significativo porque viene por primera vez un papa a la ciudad y a un año santo, Juan Pablo II, en noviembre, y empiezan los reconocimientos a la ciudad de Santiago por su significación histórica con el mundo de las peregrinaciones. Ven aquí, se le otorga la bandera de Europa y un dato también no menor, que fue que comienza a ser la capital de Galicia. Comienza a funcionar la autonomía y Santiago de Compostela consigue ganar a la ciudad de A Coruña la baza de ser capital y el Correo Gallego resume con estas 3 fotos, muy bien resumido en mi opinión, lo que fue el año santo del 82. Bueno, y ya entramos en por qué años santos Xacobeo juntos pero no revueltos. Sí, hasta ahora, como han visto, la organización de los años santos en la primera parte del siglo fue estrictamente controlada por la Iglesia, en la segunda parte fue controlada por el gobierno franquista y desde que aparece la figura del cardenal Quiroga también en gran medida por la Iglesia compostelana, pero con una cuestión muy clara. Nadie discute que la moneda tiene 2 caras. Eso va a surgir con el año santo de 1993. Desde 1993 la moneda va a tener 2 caras. Una que es la celebración religiosa como tal y la otra cara, la celebración civil que a partir de ahora, desde 1993, va a ser totalmente independiente de la organización eclesiástica. Desde 1993 la Iglesia organiza el Año Santo como celebración religiosa y la Administración Autonómica Gallega, que ya existía con colaboración del Gobierno Central, que en aquel momento ya había recuperado dinamismo, va a encargarse de la otra cara de la moneda que tiene que ver con la promoción turística, con la cultura y con las actividades lúdicas. De eso se va a encargar desde ese año la Xunta de Galicia, el Gobierno de Galicia, que realiza por primera vez
una programación propia y como es absolutamente propia, existe con puntos de conexión, lógicamente, se crea un programa propio con una denominación propia. Si hasta este año siempre se había hablado de Año Santo compostelano o Año Jubilar compostelano, desde ahora está, por un lado, el Año Jubilar compostelano o Año Santo compostelano y, por otro lado, los xacobeos. Esa palabra que genera tanta confusión a veces, ¿no? Surge el Xacobeo 93. Como saben, el adjetivo jacobeo, relativo al apóstol Santiago, se transforma en un nombre y en una marca, porque tenemos que hablar directamente de marca. La celebración religiosa se aprovecha con su mayor afluencia para promocionar desde el Año Santo del 93 Galicia, la ciudad de Santiago, pero ya toda Galicia como punto de encuentro de gentes de todo el mundo que vienen a una celebración religiosa y, de paso que vienen a esa celebración religiosa, van a encontrar todo un mundo de actividades culturales, sociales, en fin, que van a complementar su estancia en la ciudad y su estancia en Galicia, aprovechando esa presencia para ganar el jubileo. El Xacobeo 93 va a ser significativo. No vamos a decir que fue el primer año promocionado en el exterior, porque eso ya les digo que empezó en el 65 y ya en cierta medida incluso en el 54, pero va a tener una estructura muy fuerte de promoción incluso en España, no solo en el exterior, incluso en España. Y en ese sentido se crea una programación específica y se utiliza, claro, ¿qué pasaba? El Año Santo no era tan conocido en Europa como el Camino de Santiago. Además, el Camino de Santiago, que ya empezaba a tener, que había en los años 80 había tenido, aunque no fue Año Santo, por eso a veces se confunde Año Santo y Camino, y son dos cosas también perfectamente diferenciadas, ¿no? El Camino de Santiago es permanente y los Años Santos son cíclicos. Yo no entiendo muchas veces esa confusión o de pensar que solo se puede, hay gente que piensa que solo se puede peregrinar por el Camino de los Años Santos, o sea, debemos aclarar estas pequeñas o grandes confusiones. Bien, pues se aprovecha el nombre del Camino de Santiago, ya había asociaciones del Camino por distintos países de Europa, el prestigio del Camino se aprovecha para promocionar el Año Santo y al mismo tiempo, como ya había peregrinos, se aprovecha para comenzar a recuperarlo a nivel infraestructural, no solo promocional. Se crea la red de albergues y se comienza a recuperar distintos tramos del Camino que en este Año Santo de 93 estará centrado en lo que es el Camino francés. La promoción y la progresiva recuperación de los demás itinerarios se hará en el periodo 93-99, que fue el siguiente Año Santo, y sobre todo, de nuevo, reforzando la recuperación en torno al Año Santo del 99. Pasamos. Esa diferenciación que surge en el 93, por un lado la celebración religiosa y por otro lado la programación civil, tuvo su principal representación en esta figura famosísima, polémica también, que fue el pelegrín, la mascota que creó el gobierno gallego para promocionar a nivel internacional el Año Santo y también el Camino de Santiago, porque el pelegrín es un peregrino tradicional que parece que está haciendo el camino. Y se crea también un logotipo, que fue este, el Xacobeo 93, uniendo la figura del bordón y la calabaza, que después en los próximos años ya no se pudo utilizar, ya no se podía forzar tanto, ¿no? Pero tuvo muchísimo éxito también esta feliz recreación del bordón y la calabaza en torno a la promoción del camino en el Año Santo del 93. Y como les decía, se hace una enormísima campaña, yo estaba allí, puedo hablar con conocimiento de causa, una fortísima campaña promocional del Año Santo, pero más que del Año Santo, del Xacobeo, de la celebración civil del Año Santo a nivel español. Y claro, no existía Internet en aquellos tiempos y el exitazo total fue que se promocionó el Año Santo y el Xacobeo 93 a través de la Vuelta Ciclista a España, que en aquel tiempo era el gran acontecimiento deportivo español de cada año. Yo recuerdo que la gente preguntó, Xacobeo 93, nadie entendía nada, pero bueno, poco a poco fue calando, se daban muchos folletos informativos al final de cada etapa, se salían las programaciones locales, en la radio, en la prensa, y poco a poco la gente fue, a lo mejor no entendiendo lo que era el Año Santo, pero sí entendiendo qué era el Xacobeo 93.
Se crea la red de albergues, como les decía, la primera red de albergues fue en el 93 en el Camino, y se realiza el primer mapa de los caminos en Galicia, que es un mapa histórico poco conocido y que es este que ven ustedes aquí. Ven cómo está el camino de Fisterra y Muxía, era una cosa extrañísima, faltan otros caminos que se desarrollarán posteriormente, en fin, pero ya está la base de lo que iba a ser la recuperación de los caminos a partir del éxito del 93. Y el éxito de Xacobeo 93 fue a todos los niveles, fue incluso a nivel político. Fue un éxito que viniesen todas las comunidades autónomas de España a realizar programación cultural, artística, que se lo pagaban ellos. Este fue, por ejemplo, el Día de Cataluña. El Día de Cataluña hubo multitud de actos, castellets. Fue un día emocionante, pero así fue el Día de Andalucía, de Madrid, del País Vasco, una serie de conexiones que en aquel momento funcionaron de maravilla y que ya a partir del 99 ya no fue lo mismo, Y los grandes conciertos, una celebración religiosa que en su parte civil se convierte en todo un acontecimiento mundial a nivel de programación de grandes espectáculos. El concierto de los 1000 años que se celebró en La Coruña hoy sería impensable en cualquier parte del mundo. Las primeras figuras de la música internacional anglosajona, básicamente norteamericana, estuvieron en ese concierto multitudinario que ha pasado a la historia, además. En fin. Bueno, pues dado el éxito del Xacobeo 99, y voy a terminar ya, del Xacobeo 93, la Xunta de Galicia decidió mantener la marca para los siguientes años santos, que fueron el del 99, el de 2004 y 2010. Fueron, efectivamente, Xacobeo 99, Xacobeo 2004 y Xacobeo 2010 porque funcionó de maravilla. Desapareció la figura del pelegrín, y se mantuvo únicamente, se creó un nuevo logo que es este de las conchas de Vieira que hizo el diseñador Permunt y que se mantiene. Bueno, vamos a dejar esta última imagen. Simplemente para terminar, lo siguiente. Yo decía Xacobeo 93, Xacobeo, Años Santos y Xacobeo juntos pero no revueltos. Bueno, creo que ya se habrán dado cuenta un poco porque siempre, desde el Año Santo de 1909, hubo una programación, surge con mayor o menor éxito, con mayor o menor alcance, una programación civil en torno a la celebración religiosa y en algunos momentos es completamente vinculada a la Iglesia y en otros momentos es, de alguna manera, se celebra en colaboración con la Iglesia y con un determinado control de la Iglesia. Hasta el Año Santo del 93, donde de alguna manera se determina, y a mí me parece bien que la programación religiosa es de exclusividad total de la Iglesia y la programación civil, con puentes de conexión, con puentes de diálogo, evidentemente, de las autoridades civiles. Y fue un éxito. Hoy es curioso, insisto, por eso lo de juntos y no revueltos, mucha gente que viene a Santiago de Compostela a ganar el jubileo, dicen que vienen a ganar el Xacobeo. Bueno, pues una consecuencia, una confusión que por un lado es triste, por otro lado yo digo, a veces a algún amigo le digo, pues si quieres ganar el Xacobeo, tirad de cañas, ¿no? Porque como mínimo tirás de cañas y te vendrás a disfrutar de esa otra parte, ¿no? Y de todos modos, a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo de identificación, porque el Xacobeo vive del Año Santo. El Año Santo también vive del Xacobeo, pero precisamente por eso no se pueden mezclar, porque las mezclas, sobre todo cuando son con productos con una identidad muy fuerte, no suelen funcionar. Yo, si es un buen vino, prefiero tomarlo solo. Pues con esto pasa lo mismo. Yo prefiero, por un lado, el Año Santo y por el otro el año el Xacobeo, y que la gente tenga muy claro que son cosas complementarias, relacionadas, pero distintas. Y es muy triste, a mí me cae el alma cuando oigo y leo en 1000 periódicos de 1000 sitios hablar del año Xacobeo. Años Xacobeo son todos. Años Jacobeos son todos. En todo caso, como mínimo, hablaremos de Año Santo Xacobeo, o Año Santo Jacobeo, pero no de Año Xacobeo. Es que Año Xacobeo, ¿qué es? El año pasado fue Año Xacobeo, el 22, el 23, el 24 serán años Jacobeos, son todos. Y la celebración religiosa tiene un nombre
perfectamente definidos. Si tú vienes a ganar el jubileo, vienes al año santo compostelano del 21-22. O, expresión también utilizada por la Iglesia, al año jubilar compostelano del 21-22. Y si vienes a eso y de paso vienes a pasarlo bien, vienes a la programación cultural, lúdica que va a haber y que hubo en todos estos años, pues entonces a lo mejor sí que vienes también al Xacobeo, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo de diferenciación para que una programación, una celebración no acabe usurpando la personalidad de la otra. Y creo que además es fácil, si lo maravilloso de todo esto es que se entiendan y que se... Es como si vamos ahora a Roma en el año santo romano, en el año jubilar romano, y decimos, voy al año romano. No, pues sería un absurdo como decir voy al año xacobeo. Exactamente igual, en mi modestísima opinión. Pero una opinión que va con segundas, porque, insisto, yo creo que si empezamos a confundir las cosas, vamos mal. Yo creo que los años santos van a seguir siendo un soporte de la ciudad de Santiago, un soporte de la programación, de la peregrinación, no tanto del Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago es de siempre, es anterior al propio Año Santo y es de cada día. Pero el Año Santo sí es una celebración cíclica que ha aportado muchísimo a la ciudad de Santiago y a la propia peregrinación a Compostela, y desde el 93 incluso está aportando muchísimo a Galicia. Entonces, a través de la celebración del Xacobeo. Bien, pues yo creo que debemos tener las cosas muy claras, dar a cada uno lo que le corresponde y seguir potenciando los años santos. La Iglesia desde su parcela y la organización civil desde la suya, y buscando quizá, porque yo sí noto, porque los he vivido todos, yo sí noto que ya empiezan a hacer falta una renovación. Yo no voy a entrar en la parte de la Iglesia porque no me corresponde ni entiendo, pero en la celebración civil sí yo también empiezo a notar que hay que hacer un esfuerzo por renovar esa programación. Hay ámbitos que todavía no se han tocado de lo que sería una reactualización, una revitalización de esa programación civil que sigue viviendo un poco del esquema del 93. Ojalá sea así. Muchas gracias.